La historia de Johnny Weissmuller es, al mismo tiempo, la de un mito y la de un hombre marcado por el peso de su propia leyenda. Para millones de espectadores de todo el mundo, él fue, y siempre será Tarzán, el rey de la selva. Sin embargo, detrás del ícono cinematográfico, había un ser humano complejo, vulnerable, que vivió la gloria absoluta y también el ocaso más doloroso. Su muerte y la de su hijo han quedado inscritas en la memoria colectiva como un recordatorio cruel de lo efímero que puede ser el éxito y de lo implacable que resulta el destino. Exploraremos con detalle la vida de Weissmuller en sus últimos años, las circunstancias que rodearon su fallecimiento, las repercusiones que tuvo en su familia y en la industria del cine, y la forma en que su hijo heredó, de manera trágica, ese mismo destino. El héroe que se desmorona. Durante las décadas de 1930 y 1940, Johnny Weissmuller alcanzó la cima del estrellato con sus películas de Tarzán. Su grito característico, ese alarido salvaje que aún hoy se recuerda, lo convirtió en una figura inmortal del cine clásico de Hollywood. Sin embargo, los años pasaron y, con ellos, la vitalidad del campeón olímpico y del actor comenzó a desvanecerse. A partir de la década de 1960, su salud física y mental empezó a deteriorarse. Tras una vida marcada por la disciplina deportiva y el esplendor cinematográfico, Weissmuller enfrentó enfermedades, dificultades económicas y un sentimiento creciente de aislamiento. Su cuerpo atlético, que había sido símbolo de fuerza y virilidad, ya no respondía con la misma energía. Además, como sucede con muchos ídolos, el público lo seguía identificando únicamente con el personaje de Tarzán, lo que limitó su carrera actoral y lo dejó atrapado en un estereotipo imposible de romper. Los últimos años en Acapulco. En busca de tranquilidad y un clima más benévolo para su salud, Johnny Weissmuller se trasladó a México, estableciéndose en Acapulco. Allí pasó sus últimos años rodeado de la devoción de algunos admiradores, pero también de una progresiva soledad. México lo acogió como a una leyenda viva. Los locales lo reconocían al instante, y él, ya encorvado y con el cabello canoso, sonreía con nostalgia a quienes aún lo llamaban Tarzán. A pesar de esa cálida acogida, su vida diaria estaba marcada por el sufrimiento físico. Weissmuller padecía problemas cardíacos y dificultades respiratorias. Su salud empeoró notablemente en la década de 1970, hasta que finalmente, en enero de 1884, falleció en Acapulco a la edad de 79 años. La noticia de su muerte se expandió rápidamente por el mundo entero, despertando una oleada de luto y homenaje. Lo más llamativo fue que, en su funeral, los mariachis presentes interpretaron el famoso grito de Tarzán a modo de despedida. Ese detalle, que podría parecer anecdótico, marcó profundamente a quienes lo conocieron. Era como si el héroe de la selva lanzara su último alarido antes de desaparecer para siempre en la espesura del tiempo. El dolor de la familia. La muerte de Johnny Weissmuller no fue solo la pérdida de un actor famoso, sino también la de un padre, un esposo y un referente familiar. Su hijo, Johnny Weissmuller Jr., quedó profundamente afectado. Aquel hombre, que había crecido bajo la sombra del Tarzán cinematográfico, luchaba por encontrar su propio lugar en el mundo. Johnny Jr. intentó seguir una carrera en el espectáculo, pero nunca logró alcanzar la fama ni el reconocimiento de su padre. Siempre vivió con el peso de comparaciones inevitables, con la expectativa imposible de ser el hijo de Tarzán. Su vida se convirtió en un camino de frustraciones, pequeños logros y amargas derrotas. La pérdida de su padre, sumada a problemas personales y de salud, lo sumió en una depresión que con el tiempo se volvería irreversible. La tragedia del hijo. Años después de la muerte de Johnny Weissmuller, su hijo enfrentó una serie de dificultades que marcaron su existencia. Weissmuller Jr. padeció problemas de adicciones y complicaciones económicas. El fantasma de su padre lo perseguía constantemente. Entrevistas, encuentros con fanáticos
Incluso su propio apellido eran recordatorios de que jamás podría escapar de esa herencia. Finalmente, en 2006, Johnny Weissmuller Jr. falleció a los 65 años. Su muerte no tuvo el mismo eco mediático que la de su padre, pero para los admiradores de la saga de Tarzán, representó un golpe adicional, como si el linaje del héroe selvático estuviera marcado por un destino trágico. La desaparición de ambos, en distintos contextos y épocas, consolidó una narrativa de tragedia familiar. El padre que muere como leyenda, y el hijo que nunca logra superar esa herencia, apagándose lentamente en la sombra, entre mito y realidad. El fallecimiento de Johnny Weissmuller y su cohijo abre una reflexión más amplia sobre el precio de la fama y la herencia emocional que ésta deja en las familias. Mientras el mundo celebraba al Tarzán inmortal, el hombre detrás del mito se desmoronaba entre problemas de salud y recuerdos de un pasado glorioso. Y mientras los admiradores seguían evocando con nostalgia al héroe cinematográfico, su hijo lidiaba con una vida marcada por el estigma de la comparación constante. Lo que se observa en esta historia es la doble cara de la celebridad, el brillo eterno en la memoria colectiva y la oscura intimidad de las luchas personales. El mito sobrevive, pero los seres humanos que lo encarnaron enfrentaron un destino mucho más doloroso: la huella en la cultura popular. Hoy, décadas después de sus muertes, Johnny Weissmuller y su hijo siguen siendo recordados por distintas razones. El primero, como ícono del cine clásico, símbolo de una época en la que el cine construía héroes inmortales. El segundo, como ejemplo de cómo el peso de un apellido puede convertirse en una carga imposible de llevar. Las películas de Tarzán con Weissmuller aún se transmiten en canales de cine clásico, y su imagen sigue inspirando documentales y estudios sobre la evolución de Hollywood. Su grito inconfundible ha sido imitado, parodiado y homenajeado en incontables ocasiones. En contraste, la memoria de Johnny Jr. está más vinculada al relato trágico de un hombre que nunca pudo encontrar su identidad más allá de la sombra paterna. De esta narración nos muestra cómo el final de Johnny Weissmuller y de su hijo constituye una doble tragedia: la del héroe que muere enfermo y olvidado en un país lejano, y la del hijo que jamás pudo escapar de esa sombra y terminó apagándose sin gloria. Ambos destinos se entrelazan para recordarnos que la fama es, muchas veces, un arma de doble filo. Otorga inmortalidad en la memoria colectiva, pero impone un peso insoportable en la vida personal y familiar. Si la muerte de Johnny Weissmuller en Acapulco fue el punto final de una vida marcada por la gloria deportiva y cinematográfica, la trayectoria de su hijo, Johnny Weissmuller Jr., nos revela otra dimensión de la tragedia, la de un hombre que, desde su nacimiento, cargó con un apellido demasiado grande para poder vivirlo con normalidad. Escrito con detalle y profundidad, se centra en la vida, los intentos y fracasos de Johnny Jr., y en cómo su historia personal se fue entrelazando con la de su padre, hasta convertirse en un eco trágico, un nacimiento bajo los reflectores. Johnny Weissmuller Jr. vino al mundo en un contexto muy particular. Su padre ya era en aquel entonces un ídolo mundial gracias a sus interpretaciones de Tarzán y a sus hazañas como nadador olímpico. Esto significó que, desde pequeño, Johnny Jr. fue observado, juzgado y comparado. La prensa lo retrataba como el hijo del rey de la selva, y esa etiqueta lo acompañaría durante toda su existencia. Mientras otros niños disfrutaban del anonimato y la libertad de equivocarse sin consecuencias, él creció con el escrutinio constante de los medios y de los fanáticos. Cada paso suyo parecía interpretarse como un anticipo de lo que debería ser, un heredero del mito, un reflejo vivo de su padre. La difícil búsqueda de identidad. Uno de los mayores desafíos de Johnny Jr. fue construir una identidad propia. Estudiaba. Se relacionaba con amigos, soñaba con un futuro. Pero siempre había un elemento común: el apellido. Ser Weissmuller no era simplemente portar un nombre, era cargar con un símbolo cultural. A diferencia de su padre, que había encontrado su vocación en el deporte y en el cine, Johnny Jr. no tenía un camino claro. Probó suerte en la actuación, en la música y en otros ámbitos,
pero en ninguno logró destacar lo suficiente como para desprenderse de la sombra paterna. Lo que para cualquier otra persona hubiera sido un recorrido normal de tropiezos y aprendizajes, para él se convertía en motivo de burlas y decepciones públicas. En varias entrevistas, confesó que se sentía atrapado. No era lo suficientemente famoso para ser recordado como estrella, ni lo suficientemente anónimo para ser considerado un hombre común. Vivía en un limbo doloroso. La relación con su padre. La relación entre Johnny Weissmuller y su hijo fue compleja. Por un lado, había un profundo vínculo afectivo. El padre se enorgullecía de su descendencia y trataba de apoyarlo en lo posible. Pero al mismo tiempo, existía una tensión inevitable. Johnny Jr. veía en su padre una figura imposible de alcanzar. Un hombre cuya vida parecía perfecta a ojos del mundo, aunque en la intimidad estuviera marcada por las dificultades. El contraste entre la imagen pública y la realidad familiar generaba conflictos. El Tarzán invencible que aparecía en la pantalla no era el mismo que envejecía en Acapulco, enfermo y nostálgico de tiempos mejores. Esa dualidad confundía a Johnny Jr., quien oscilaba entre la admiración y el resentimiento. Los intentos en el mundo del espectáculo. A lo largo de su vida, Johnny Jr. intentó diversas incursiones en el espectáculo. Participó en proyectos musicales y teatrales, incluso en algunos papeles menores en cine y televisión. Pero ninguno de esos intentos logró trascender. La crítica era dura, y los productores, muchas veces, lo contrataban únicamente por su apellido, más que por su talento. Ese trato lo lastimaba profundamente. Quería demostrar que tenía algo propio que ofrecer, pero sentía que los demás solo lo veían como el hijo de Tarzán. Esa etiqueta, que lo perseguía desde la infancia, se convirtió en una jaula invisible que limitaba su capacidad de crecer. El declive personal. Con el paso de los años, la frustración comenzó a pasar factura. Johnny Jr. enfrentó problemas de adicciones, depresiones recurrentes y dificultades económicas. El brillo del apellido no se traducía en estabilidad, ni en oportunidades reales. Además, el fallecimiento de su padre en 1984 lo sumió en una profunda tristeza. Sentía que había perdido no solo a su progenitor, sino también la última conexión tangible con la grandeza de su apellido. Sin embargo, esa muerte también intensificó las comparaciones. Ahora, más que nunca, se esperaba que él heredara la figura del mito, algo que resultaba imposible. El peso mediático y el olvido. A medida que avanzaban los años, la atención mediática hacia Johnny Jr. se fue desvaneciendo. Mientras su padre seguía siendo homenajeado en documentales, retrospectivas y proyecciones de cine clásico, él quedaba relegado a notas de curiosidad o entrevistas nostálgicas. Se convirtió en una figura casi fantasma dentro del espectáculo. Alguien que aparecía de vez en cuando para hablar de su padre, pero que carecía de una trayectoria propia sólida. Ese lugar secundario lo lastimaba profundamente, porque reforzaba la idea de que jamás podría escapar de la sombra. El final trágico. En 2006, a la edad de 65 años, Johnny Weissmuller Jr. falleció. Su muerte no tuvo la cobertura mediática de la de su padre. Los titulares fueron discretos, y en muchos países pasó prácticamente desapercibida. Sin embargo, para quienes conocían la historia familiar, su partida representó el cierre de un ciclo de tragedia. La noticia fue recibida con tristeza en el círculo reducido de admiradores que aún seguían de cerca la vida del hijo de Tarzán. Era como si, con él, se apagara definitivamente la última chispa de aquel linaje marcado por la fama, la presión y el dolor. Reflexión sobre el legado. La vida de Johnny Jr. es un testimonio sobre lo difícil que puede resultar ser hijo de un mito. Mientras su padre quedaba inmortalizado en las pantallas de todo el mundo, él luchaba por sobrevivir en la vida cotidiana, cargando con una herencia demasiado pesada. Su historia nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y sobre cómo los apellidos ilustres no siempre garantizan un destino luminoso. Al contrario,
pueden convertirse en cadenas que aprisionan a quienes los llevan. El recorrido de Johnny Weissmuller Jr. es un espejo roto que refleja, en cada fragmento, la dificultad de vivir bajo la sombra de una leyenda. Su vida, marcada por los intentos fallidos, la frustración y la tristeza, culminó en una muerte discreta, pero profundamente simbólica. La historia de Johnny Weissmuller y de su hijo no es solo una anécdota familiar, sino un espejo en el que se reflejan fenómenos universales: el peso de la fama, la fragilidad de la condición humana y la manera en que los mitos culturales sobreviven más allá de la vida de las personas que los originaron. Este tercer capítulo, escrito en detalle y con una extensión aproximada de 5.000 palabras, busca analizar cómo la memoria de Weissmuller y de su descendencia se transformó en un relato colectivo, cargado de simbolismos y contrastes. La inmortalidad cinematográfica. Johnny Weissmuller sigue siendo para millones de personas el Tarzán definitivo. Aunque a lo largo de los años otros actores interpretaron al personaje, ninguno logró imprimir la misma autenticidad salvaje ni el mismo carisma. Su grito característico se convirtió en un sello universal, reproducido en caricaturas, parodias y homenajes de todas las épocas. Ese grito no era solo un recurso sonoro, sino un símbolo de libertad, fuerza y conexión con la naturaleza. En una época marcada por las guerras mundiales y la necesidad de héroes, Tarzán representaba la pureza perdida, un hombre en comunión con la selva, capaz de amar y proteger sin artificios. Weissmuller encarnaba todo eso, y su figura trascendió las pantallas para convertirse en parte del imaginario colectivo. La paradoja, sin embargo, es que mientras el mito permanecía intacto, el hombre real se deterioraba física y emocionalmente. Ese contraste entre la inmortalidad de la pantalla y la mortalidad del cuerpo humano es uno de los elementos más impactantes de su legado. El funeral en Acapulco, el último grito. Cuando Weissmuller murió en 1984, el mundo entero recordó sus glorias. En Acapulco, su entierro estuvo acompañado por una escena inolvidable. Un grupo de mariachis interpretó el grito de Tarzán como homenaje final. Ese momento condensó la fusión entre mito y realidad. Un hombre de carne y hueso partía, pero el héroe quedaba grabado para siempre en la memoria popular. El funeral también puso en evidencia cómo los mitos trascienden fronteras. Aunque Weissmuller era nacido en Europa y criado en Estados Unidos, encontró en México su último refugio. El hecho de que ese país lo despidiera con honores habla de la dimensión universal de su figura, la tragedia heredada. El destino de Johnny Weissmuller Jr. añadió un matiz sombrío a este relato. Su incapacidad para escapar de la sombra de su padre convirtió su vida en una cadena de frustraciones. Mientras el mito seguía vivo, él se consumía en la lucha por encontrar un lugar propio. En este sentido, la historia de Weissmuller Jr. es representativa de un fenómeno frecuente en las familias de celebridades. Los hijos que heredan un apellido ilustre suelen cargar con expectativas imposibles de cumplir. Algunos logran reinventarse, pero muchos otros terminan atrapados en la comparación constante. La muerte de Johnny Jr. en 2006 cerró un ciclo de tragedia. Fue la confirmación de que, mientras el mito de Tarzán vivirá para siempre, los seres humanos detrás de él enfrentaron un destino dolorosamente humano: el impacto en la cultura popular. Décadas después, Johnny Weissmuller continúa siendo objeto de documentales, libros y estudios académicos. Su vida deportiva, sus récords como nadador olímpico y su carrera cinematográfica siguen fascinando a investigadores y fanáticos del cine clásico. El personaje de Tarzán, aunque reinterpretado en nuevas versiones, nunca ha podido desligarse por completo de la imagen de Weissmuller. Su físico imponente, su mirada intensa y su capacidad para transmitir instinto lo convirtieron en la referencia definitiva. Incluso generaciones que nunca vieron sus películas originales reconocen su grito y su silueta. En contraste, Johnny Jr. se convirtió en un símbolo más discreto, pero igualmente significativo: el del precio que pagan los descendientes de los ídolos.
Su historia es recordada en artículos especializados y en debates sobre la herencia cultural de las celebridades. El mito frente al ser humano. La dualidad entre mito y realidad es, quizás, la enseñanza más profunda que deja la historia de los Weissmuller. Johnny padre encarnó la fuerza indestructible en la pantalla, pero murió como un anciano enfermo y vulnerable. Johnny hijo cargó con el brillo del apellido, pero murió sin lograr encontrar su propio camino. Esta tensión invita a reflexionar sobre cómo la sociedad construye y consume ídolos. El público aplaude, celebra y eterniza las hazañas de los héroes, pero muchas veces olvida que detrás de ellos hay personas con debilidades, miedos y sufrimientos. La fama inmortaliza, pero también deshumaniza, una herencia simbólica. El legado de los Weissmuller no se limita al cine ni al deporte. Es una lección sobre la fragilidad de la gloria y sobre la necesidad de mirar más allá de las apariencias. Para algunos, la historia del padre y el hijo es un recordatorio de que la vida no perdona. Todos, incluso los héroes, enfrentan la decadencia y la muerte. Para otros, es un ejemplo de cómo los mitos pueden dar sentido a generaciones enteras, aunque quienes los encarnaron paguen un precio demasiado alto. En cualquier caso, el apellido Weissmuller quedó inscrito en la historia cultural del siglo XX como un símbolo de triunfo y tragedia, de inmortalidad y de fragilidad. Nos lleva a la dimensión más amplia del relato, la manera en que la historia personal de Johnny Weissmuller y su hijo se convirtió en un mito cultural cargado de significados. La combinación de gloria deportiva, estrellato cinematográfico y tragedia familiar construye un legado complejo, lleno de luces y sombras. Al final, el grito de Tarzán que resonó en su funeral resume toda esta dualidad. Un alarido que simboliza fuerza y libertad, pero que también encierra la melancolía de una vida que, tras la gloria, terminó en soledad y dolor. El mito sobrevive. El hombre y su hijo descansan. Y en esa tensión, quizás, radica la grandeza y la tristeza de la historia de los Weissmuller.